Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy como siempre la mejor y cordial bienvenida. Estamos en la semana 21 en el libro de Shemot, libro de Éxodo, partiendo del capítulo 30, verso 11, con nuestro parashá de la semana, Kitasa. Kitasa, cuando tomes. Esta expresión Kitasa vamos a definirla en el transcurso de esta jornada y de la semana, porque realmente la expresión como tal tiene varios conceptos. Si hacemos la lectura muy puntual del texto, recordemos que siempre cada parashá tiene como comienzo la primera palabra, nos da el tema particular del parashá, nos indica la expresión de parashá. Pero sin embargo, con esta expresión como la vemos, Kitasa, nos daremos cuenta que la traducción más común o la expresión más común es cuando tomes. Realmente vamos a ver dos palabras muy similares que tienen que ver con el tema, pero que a su vez tiene que ver con el sentido de rendir cuentas, con el sentido de estar en ese tiempo de presentarnos delante del Padre a solas, en ese tiempo de intimidad, de oración, de hablar con el Padre Eterno, lo que en otros temas o estudios anteriores hemos mencionado y también que se conoce con el nombre de hipodedut. Hipodedut es una forma muy particular, utilizada por un grupo en particular también, no es todo el mundo en Israel, por lo menos del pueblo judío quienes lo practican, pero la hipodedut básicamente consiste en hablar con Dios, es decir, como buscar un lugar retirado, estar en un tiempo de retiro con el Señor. Claro, me refiero no a un tiempo de un mes, 2 meses o 3 días, es todos los días tener un tiempo. Y ese tiempo de oración, ese tiempo de tefilá, lo conocemos como hipodedut, hablar con el Padre. ¿Cómo lo podemos hacer en el siglo XXI nosotros? Y creo que muchos de ustedes, al igual que yo, lo hemos realizado. Cuando, por ejemplo, salimos a caminar ya sea en el parque, alrededor de nuestro lugar de vivienda, en el mall, ir a caminar y hablar con Dios, presentarle las situaciones, tratar el tema, pedir perdón, buscar dirección, buscar consuelo, guianza, agradecimiento, gratitud, alabanza. Hoy es muy interesante porque hoy con la tecnología usted ha visto cómo cuando vamos en las calles hay tanta gente que habla y habla y hablan solos. En otro tiempo sería una locura. Pero hoy en día la tecnología hace que las personas hablen y hablen y hablen y simplemente lo que están haciendo es conectados a través del internet, a través del celular, hablando con muchas gentes. O sea que hacer hipodedut prácticamente que hoy no es nada complicado porque aunque nos vean hablando solos, no pensarán que estamos locos, pensarán muy seguramente que estamos conectados a la línea telefónica, pero realmente sí estamos conectados con Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestra lectura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 30, y vamos a partir del verso 11. Esta semana nuestro parashá avanzará hasta el capítulo 34, verso 35. Mencionando las palabras muy similares en el original hebreo, tenemos la palabra kitispor, o la palabra kitinet, kitispor o kitinet, que podrían ser cercanas a la palabra kitesá, pero que realmente estas dos, kitispor y kitete, lo que nos hablan es de cuando cuentes. Y vemos que Kitizá nos dice cuando tomes. Ya vamos a ver por qué la diferencia, repito, entre uno y otro. Acompáñenme por favor al verso 11 en el capítulo 30, dice la palabra. Yahweh le habló a Moshe diciendo, cuando tomes. Observa que aquí indica la palabra cuando tomes. También podríamos decir cuando cuentes. También podríamos hablar del tema del censo. Cuando tomes un censo del pueblo israelí, según su inscripción, cada cual pagará a Yahweh
un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. Verso 13. Esto es lo que pagaría cada uno de los que se inscriban. Medio shekel. La expresión aquí en nuestras Biblias, shekel, tiene que ver con la moneda israelita, el shekel. Muy bien, medio shekel, sin embargo, no es un shekel entero, sino medio shekel. Vamos a decir, no es un peso, sino 50 centavos. No es un dólar, sino 50 centavos de dólar. Algo por el estilo. Un shekel, solo medio shekel, dice, se pagará cada uno de los que se inscriban medio shekel conforme al peso del santuario, la moneda, el pago que se hacía en el santuario, 20 gerash por shekel, medio shekel como ofrenda a Yahweh, medio shekel como ofrenda a Yahweh. Ya vamos a ver por qué es tan importante ese medio shekel y no un shekel entero. Es el tema que vamos a considerar realmente hoy para inicio de nuestra semana. Verso 14. Todo el que se inscriba en el registro desde los 20 años de edad en adelante dará la ofrenda a Yahweh. El rico no pagará más ni el pobre pagará menos de medio shekel cuando den la ofrenda de Yahweh como expiación por sus personas. Verso 16. Tú recibirás el dinero de expiación de los israelitas y lo asignarás al servicio de la carpa de reunión. Los asignarás al Mishkan, al servicio del Mishkan, de la carpa de reunión, del Mishkan, del tabernáculo. Les servirás a los israelitas como recordatorio delante de Yahweh, como expiación por sus personas. Observen que nos repite con frecuencia la palabra expiación. Ya también hemos definido en temas anteriores, en los episodios anteriores, hemos definido el concepto de lo que es la palabra expiación. Yahweh le habló a Moshe y le dijo, haz una fuente de cobre con su base de cobre para lavarse y ponla entre la carpa de reunión y el altar, pongan agua en ella, y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Observe que aquí se habla de lavar los pies y las manos. Posteriormente veremos cómo solamente llegamos al tiempo de lavarnos las manos, que es como lo que hacemos hoy prácticamente en nuestro tiempo, siglo XXI, cuando estamos a la mesa o en el tiempo de Shabbat o en el restaurante. Antes de consumir los alimentos nos lavamos las manos. Muy bien, eso como una medida de salud, una medida de higiene. Muy importante. Cuando entren a la carpa de reunión se lavarán con agua para que no mueran, o cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Yahweh. Se levantarán las manos y los pies, se lavarán las manos y los pies y que no mueran. Será una ley permanente para ellos, para él y su linaje a través de los siglos. Bueno, este punto realmente lo vamos a ver en el transcurso de la semana, tiene que ver con la fuente de lavatorio de manos, el lavacro donde está la fuente de cobre. Por ahora concentrémonos en el capítulo 30 del verso 11 en adelante. Dos cosas aparecen en primer lugar en este versículo como un manual o como una instrucción, como un manual de instrucciones. La ocasión y el objeto del dinero de expiación. La ocasión tiene que ver cuando tomes el número, cuando se haga el censo. Cuando se haga el censo, esta expresión censo aquí me parece muy interesante, porque cuando nosotros entendemos en el siglo XXI el concepto de censo, entendemos que lo que se hace es numerar, usted sabe, las oficinas encargadas de censar una nación, una comunidad, un estado, pues preparan un grupo de personas que visitan casa a casa, todo domicilio, y llevan una relación muy precisa, muy puntual del número de personas, su edad, algunos ingresos económicos. Se hacen detalles de toda la familia, tanto los que están presentes como algunos que se encuentren fuera. En otros tiempos, o por lo menos en el siglo I, usted recordará cuando precisamente José y Miriam y Yeshua fueron a Jerusalén precisamente, ¿para qué? Para participar del censo. En aquel tiempo las personas debían dirigirse hacia el lugar de su origen,
de tal manera que allí fuesen censados. En la actualidad no sucede así, se hace, repito, una estadística general, casa por casa, independiente del lugar de origen de la persona, y se lleva esta relación. Entonces, cuando hagas el censo, quiero mencionarlo en un paréntesis muy breve con respecto al tiempo del siglo XXI. Es muy interesante como una alajá de que no se debe numerar a las personas en la iglesia, en la quejilá, en la congregación. Es muy típico escuchar a las personas cuántas gentes se reúnen en tu iglesia o cuántas gentes asisten en tu iglesia. Y nosotros con una facilidad numeramos a las personas como objetos, y si puedo decirlo con todo respeto, como el ganado. Son mil reses o 1000 cabezas de ganado. Pero realmente para el texto de la palabra en hebreo, o la palabra en la Torá, no es permitido, no es de bendición numerar a las personas con números y establecer un total. Es decir, nosotros en la congregación somos 235 personas. No. ¿Por qué? Porque lastimosamente las congregaciones hoy se quieren medir estadísticamente por el número de personas. Entonces tenemos una iglesia de 5,000 gentes, tenemos una iglesia de 3,000 personas, tenemos una iglesia de 50 personas, tenemos una iglesia de 10 personas. Pero no es importante que haya un número estadístico, porque las personas no son objetos de numeración. Tal vez leía hoy en un artículo que me pareció muy interesante. El trabajo del pastor, el trabajo del ministro, no es llenar la iglesia. El trabajo del pastor no es hacer de la congregación un número de gentes sentadas en una reunión, ya sea de Shabbat o en el caso de la reunión dominical. No es la labor del pastor tener el número de gentes, porque tenemos el afán y la premura de crecer numéricamente, como repito, como en el rancho, como en la finca, aumentar el número de ganado, aumentar el número de cabezas de ganado y llevar un registro de control. No, es responsabilidad del pastor enseñar la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Es el lema que identifica este tiempo de estudio bíblico devocional. Por lo tanto, y se los debo decir con todo amor y respeto, este punto llegó a mi corazón hace algunos años y me produjo una paz interior extraordinaria. Porque cuando veníamos del concepto religioso de la iglesia, en el que nos cuentan o nos valoran por el número de gentes que tengas, entonces si eres 50 y ahora somos 100 y ahora 150 y ahora 300, dicen, wow, pero tu iglesia, ¿cómo está creciendo? ¿Cómo está creciendo el número de cabezas en tu iglesia? Pero es que el verdadero crecimiento no es numérico. El verdadero crecimiento de la congregación, de la familia de los creyentes, es el número de personas que aman al Señor, que le sirven a Él, que se preparan, que estudian la palabra, que aman la palabra y que viven la palabra. Pueden ser 10, pueden ser 20. Tal vez me está escuchando a esta hora un hermano pastor o una hermana ministro en alguna congregación. Y tal vez seas de esas personas que tienes la preocupación de necesidad de crecer y crecer y crecer. Y para crecer utilizamos todo tipo de estrategias, comillas, evangelísticas, con el propósito de, comillas, ganar almas. Y entonces nos ocupamos de hacer campañas, conciertos, actividades, obras teatrales, juego de niños, parques, eventos aquí, eventos allá, y procurar ganar a un alma, comillas. Pero realmente el verdadero propósito no es traer mediante distracción a la persona en sus emociones a la vida de la fe. Realmente alcanzamos las personas cuando las personas mismas buscan afanosamente el corazón de Dios para que sea Él hablándoles. Entonces mi responsabilidad como pastor, como ministro, es enseñar la palabra, y en la medida que tú aprendes la palabra, amas al Señor y le sirves. Recordemos que el propósito lo vimos en esta semana anterior,
cuando se anuncia al sumo sacerdote y a los sacerdotes, su función número uno, ¿cuál es? Cumplir con los parámetros que el Padre Eterno presentó en el lugar del santuario, en el Mishkan, y servirle. Ese es el propósito por el cual hemos sido llamados, para servir a nuestro Padre Eterno. Entonces, lo primero que vemos en este tema, repito, es la ocasión. Cuando tomes el número y cuando se hacía un censo, cada hombre era llevado, pues, por así decirlo, delante del Padre Eterno, y este era el preciso momento escogido para recordarle su condición. Esta expresión, recordarle su condición, tiene que ver con el sentido de la persona. ¿Cuál es tu relación con el Padre? ¿En qué condición espiritual estás delante del Padre? ¿Tienes una condición de pecado? ¿Tienes una condición de iniquidad? ¿Tienes una condición de transgresión? ¿Tienes una condición de rebelión? Recuerden que la semana anterior fue nuestra tarea definir los 4 conceptos: iniquidad, transgresión, rebelión y pecado. Ahora bien, cuando recordamos y conocemos estos principios, nos damos cuenta que aquí, al presentarnos delante de Dios, realmente lo que estamos haciendo es rendir cuentas. Vamos a llamar a rendir cuentas. Cuando rendimos cuentas, recuerden la expresión inicial que mencioné del hebreo, kitispor, o la palabra kitinet, cuando rindas cuentas. Cuando rindas cuentas, rindes cuentas, también hay otra palabra que es pecudim, que tiene que ver con presentarnos delante del Padre y entregar nuestro corazón y hablar con Él y entregar nuestra carga, entregar nuestro pecado o nuestra iniquidad, según sea el caso. Recordemos que nosotros hemos hablado del libre albedrío, por lo tanto, al hablar del libre albedrío, necesitamos entender en qué momento nos presentamos delante del Padre. Ahora bien, mientras no se trate con el pecado, si Dios es traído a tener contacto con los hombres como tales, Él debe, por la santidad misma de su naturaleza, porque solo Él es santo, 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 entonces, por su misma condición de santidad, tomar conocimiento de la culpa de cada uno de nosotros. Por eso es que se hace esta amable invitación, esta provisión, de tal manera que presentar el medio shekel significa típicamente una sencilla verdad que se encuentra en la página de esta escritura, de este parashá, que es la que vamos a desarrollar, y que todos los hombres necesitamos un rescate por nuestra alma. Aquí podríamos usar, o podemos usar mejor, la palabra expiación. Nosotros, vamos a decirlo de otra manera, cuando estamos en una conexión permanente con nuestro Padre, el hipodedud, la tefilá, la oración, cuando nosotros estamos en esa relación personal permanente con nuestro Padre Eterno, somos un ejat, una unidad. Somos medio shekel, a ver si comprendemos el texto de lo que trata hoy el mensaje, somos medio shekel. Junto al Padre Eterno somos un shekel entero, somos un ejat, una unidad. ¿Lo estamos captando? Si voy a decirlo en el término de pesos, si tenemos un peso, somos esa unidad, el Padre y yo, en una unidad, en una relación íntima, personal con el Padre. Pero si el Padre Eterno está distante y nosotros, mejor, distantes de Él, somos medio shekel, de tal manera que no estaremos completos y el mundo entero, alrededor de miles de millones de personas, caminan en su propia forma, en su propio estilo de vida, en su propio ánimo, en su propia voluntad, en su propio crecimiento, en su propio entendimiento, apartados del Padre. Claro, aquí pretendemos decir, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios existe, yo sé que hay un Dios, yo sé que hay un Dios todopoderoso. Bueno, yo no tengo una relación directa con ese Dios, porque la verdad, yo soy un hombre intelectual, soy un hombre preparado, tengo 3 títulos, maestrías, Magister, PhD, y la verdad no necesito de Dios. Entonces somos medio shekel, pero para ser un shekel completo, repito, necesitamos ese otro 50% que es nuestro Padre. No es que nuestro Padre sea el 50% hablándolo en valor numérico, es el complemento perfecto en la unidad nuestra.
Cuando nosotros tenemos una verdadera, legítima, auténtica relación personal con nuestro Padre Eterno y estudiamos la palabra, amamos la palabra, aprendemos la palabra, vivimos la palabra, entonces la revelación, las escrituras vienen a nosotros y cada paso que damos, cada acción que tomamos, cada palabra que brota de nuestros labios, cada intención de nuestro corazón frente a todos los demás, siempre será de bendición. Medio shekel y medio shekel complementándose el uno con el otro significa que tenemos un corazón de dar, y es importante entender esta expresión dar al que lo necesita como al que no lo necesita. Siempre nuestra condición de servir, de dar, de ofrecer, de entregar es mejor, dice el libro de los Hechos, es mejor dar que recibir. Pero de todo lo que nosotros damos, sin lugar a dudas, de eso también nosotros recibiremos. ¿Qué das tú a los demás? A tu otra mitad. La otra mitad soy yo y el mundo entero. ¿Qué das a la otra mitad? Das bendición, das bienestar, das buena voluntad, das servicio, das alegría, das paz. ¿Qué brindas a la comunidad? ¿Qué brindas en tu entorno? ¿Qué brindas en tu hogar como esposo? ¿Qué brindas a tu esposa? ¿Le das seguridad? ¿Le das provisión? ¿Le das amor, afecto, cariño, respeto, honra? ¿Qué das a tus hijos? ¿Qué dan tus hijos para ti? Pues no podemos recoger absolutamente nada de lo que no sembramos. Cuando sembramos a la otra mitad, nuestro shekel, el medio shekel, sembramos a la otra mitad con bendición, entonces, sin lugar a dudas, esta palabra profética de la siembra y la cosecha nos establece que todo lo que sembraremos, sin duda, eso será lo que nosotros vamos a recoger. Por lo tanto, se hace necesario pagar una expiación, es decir, el rescate de mi pecado. Esto significa típicamente, repito, que necesitamos rescatar nuestra alma de toda debilidad de pecado. El objeto es que no haya mortandad, ya que, como se ha comentado, si Dios repara, si Dios transforma, si Dios cambia al pecador, a mi pecado, si Dios me cambia, ya no soy la vieja criatura, ya no vivo en la oscuridad, ahora camino en luz, vivo en luz, hablo en luz, mi corazón está lleno de luz porque el Señor, el palabra nos ha dicho, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino. Y cuando yo estoy en este yo soy, el gran yo soy, entonces estamos apartados de la condición de muerte, de enfermedad, de pobreza, de miseria, de escasez, de ruina, de pleito, de contienda, de todo lo que la oscuridad y el mundo de las tinieblas quiere traer sobre la vida de la humanidad. Así es que una ilustración sorprendente de esto la encontramos precisamente en el caso del reinado de David. Veamos esto. El rey David fue tentado estando orgulloso de la fortaleza de sus ejércitos, de su pueblo, y decidió llevar a su pueblo a un censo. Muy interesante esto. Y dijo el rey a Joab, haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero atención, porque David desconoció la ordenanza en cuanto a que cada hombre tenía que dar un rescate por su alma. Y Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Estoy citando el segundo libro de Samuel en el capítulo 24. Observen. No es permitido por la Torá contar a las personas como se pueden contar animales o cabezas de ganado, para mi ejemplo. Por favor, y de paso, si algún hermano ministro nos está escuchando, que sé que hay varios acompañándonos, recordemos, nosotros como pastores, como ministros de una congregación, el ROE si quiere llamarlo así,
por favor, las personas que se congregan con nosotros no deben ser contados por cabeza y de expresar de nuestros labios, es que me acompañan 20 gentes, o es que yo tengo 200 gentes, o es que yo tengo 3000 gentes. Y lastimosamente lo escuchamos, repito, con tanta frecuencia. Normalmente cuando personas me preguntan, que me parece además una pregunta impertinente, pero es muy típica esta pregunta, ¿cuántas gentes tienes en tu congregación? La respuesta les digo, pues la verdad, mi única congregación somos 5 personas, mi esposa, mis 3 hijos y yo. Es la congregación que el Padre me entregó. En nuestra congregación como Quejilá somos un grupo de hermanos que amamos al Señor, pero no puedo definirlos por el número de gentes, porque es una prohibición además que la palabra nos indica. Este fue un caso muy notable por el hecho de que David confesó su pecado inmediatamente después que el pueblo fue censado, le dio a elegir la naturaleza del castigo. El juicio no podía ser justamente evitado. Las demandas del Padre Eterno deben ser reconocidas. Cada uno de los del pueblo que fue censado era susceptible de su juicio santo y esto debía ser reconocido mediante un dinero de rescate. De un dinero del rescate, o sea, lo que conocemos como expiación. Ahora, la suma que se debía dar era medio ciclo de plata. En el libro de Éxodo capítulo 38, verso 25, lo veremos un poco más adelante, según el ciclo del santuario. Es decir, como se explicó en otra ocasión, 10 geras. 10 es el número de responsabilidad para con Dios. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. El número 10 es el número de responsabilidad. Y por consiguiente, la lección es que la responsabilidad del hombre para con Dios, atención, mi responsabilidad para con Dios como pecador debe ser cumplida. Yo debo cumplir con mi acto de rescate o mi acto de expiación. Ahora bien, la plata, ese shekel de plata, es una figura que representa ¿qué? Lo vimos ya la semana anterior, redención. Y cuando hablamos de redención, hablamos de la redención a través de la sangre de Yeshua HaMashiach, el Cordero inmolado. Muy importante, es decir, que la plata del dinero del rescate ha sido pagada a través de la redención por la sangre de nuestro Mesías. Muy importante. Pedro, el apóstol Pedro, alude a esto cuando dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Yeshua, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primer libro de Pedro, en el capítulo 1, versos 18 y 19. Ahora bien, se observa que ahí la expresión nos habla del oro, así como también nos habla de la plata. Y existe una razón especial para esto. En una ocasión, después de una impresionante liberación o preservación del pueblo de los peligros de la guerra, de modo que cuando fueron censados no faltó ninguno, se ofreció oro en vez de plata como dinero del rescate. Libro de Números, capítulo 31. Observen, el apóstol, por tanto, combina los dos en contraste con la sangre del Mesías, o como tipo de ella. Nuestro Señor mismo habla de dar su vida, y la vida, cuando habla de dar la vida, recordemos que la palabra nos dice que la vida está ¿dónde? Sí, Señor, en la sangre. ¿Cómo da Él su vida? A través de su preciosa sangre. En rescate por muchos. Libro de Mateo, capítulo 20, verso 28. El medio ciclo de plata era así una figura claramente presentada de la sangre del Cordero. Muy importante, de la sangre del Mesías. Y en el Mesías es en quien tenemos redención. Dígalo conmigo, por favor. En el Mesías tenemos redención. Esta es una verdad muy importante de carácter familiar, tan familiar que se ha convertido, por así decirlo, en una palabra doméstica. Pero ¿acaso no hay peligro de perder su significancia mediante esta misma familiaridad? Es decir, hablamos de la sangre del Cordero con tanta facilidad. Nos cubrimos con la sangre y la sangre del Cordero y mencionamos la sangre del Cordero como una muletilla, pero realmente el proceso de redención es mucho más
importante que una muletilla que mencionamos, repito, con tanta facilidad. No podemos olvidar que nuestro enemigo, el adversario, siempre está atento con sus astucias y sus sutilezas y su malicia para engañarnos y ponernos trampa en cualquier forma, en cualquier circunstancia, en cualquier área de nuestra vida, indistinto de tu estudio bíblico, indistinto de tu condición. El enemigo ataca a todo ser humano permanentemente, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Por lo tanto, es muy importante que tengamos presente que se requiere especial atención a lo que estamos tratando. Observen esto, mis amados hermanos, a nivel de comentario, para que dejemos esta introducción al tema apasionante de esta semana. Cuando hablamos del medio shekel y el shekel entero, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de un ejad, una unidad del hombre con el Padre Eterno, y a través de la expiación pagamos por nuestro pecado. Recordemos, no hay un ser humano perfecto. Sobre la faz de la tierra no existe un ser humano perfecto. Lastimosamente le hemos querido dar el nombre de santidad a muchos hombres, tal cual pecadores todos, como nosotros, como tú, como yo. Así es que los conceptos de santidad en la tierra no le corresponden absolutamente a ningún ser humano. Y no quiere significar con esto que haya hombres íntegros, que haya hombres rectos, que haya hombres pulcros, pero la rectitud, la integridad, es un concepto muy distinto al principio de la santidad. Por eso la palabra nos habla con tanta claridad y nos dice, solo Él es santo, 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 santo. Por lo tanto, necesitamos rendir cuentas. Por favor, dígalo conmigo, necesitamos rendir cuentas. Ese es el tema de Kitizá, rendir cuentas. Y rendir cuentas significa mantener un tiempo de oración, mantener un tiempo de comunión frente al Padre, y cuando estamos en un ejad juntamente con Él, entonces recordar que si estamos en una unidad perfecta con el Padre, en nuestra economía, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de comunidad, en todos los conceptos, a cualquier nivel, cuando mantenemos un ejad, una unidad perfecta con el Padre, entonces, ¿qué dice la palabra? Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los que a su propósito hemos sido llamados. Y todos tenemos un llamamiento. Pero para ejercer el llamamiento, tenemos que pasar el proceso, dejar de lado todo pensamiento, todo egoísmo, toda mentalidad humana, caminar en el emuná de Dios, entender el proceso de la fe, no de la fe de la naturaleza de la fe, no de la fe en cuanto al intelecto, sino de la fe en cuanto a la parte celestial, espiritual para con Dios. Entonces, mis amados hermanos, es importante aprender que nosotros somos quienes damos. Y así mismo como damos, y así mismo como sembramos, así mismo recibiremos, y así mismo cosecharemos. Por lo tanto, es importante que siempre estemos atentos a la enseñanza de Parashá. Miren, hermanos, qué delicia el poder compartir con ustedes cada semana estos minutos breves de Parashá. Pero siempre mi invitación es esta, amados, no nos quedemos con estos pocos minutos. Así como usted comparte el video a sus amigos, familiares, compañeros, creyentes, gracias. Es necesario que usted profundice en el tema, vaya a la palabra, escudriñe, tenga a la mano su concordancia, un diccionario bíblico, explore la palabra y escudriñe, y veremos la riqueza maravillosa que cada semana, durante 54 reuniones del año, profundizaremos en cada uno de estos temas. Tuvimos entonces estos parashá de Terumá, el parashá de la semana anterior y este parashá de Kitizá, en el que están reunidos el santuario, el Mishkan, las vestiduras y todo el ordenamiento para que ese Mishkan, ese tabernáculo funcione propia y adecuadamente. Recordemos que la semana anterior cerramos hablando de la ofrenda, del incienso, y uno de los aspectos importantes es no podemos ofrecer un incienso que no esté apropiadamente en su preparación establecida directamente por el Padre. Por lo tanto, no te distraigas con vanas
humanidades o filosofías de hombres. Hoy tenemos a muchos creyentes que más que estudiar la palabra, le dedican tiempo a estudiar conceptos o doctrinas o enseñanzas de hombres, de filósofos y de tantos teólogos que tenemos por allí. La palabra, la palabra, la palabra. Ese es el tiempo y ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Bien, mis amados hermanos, este ha sido nuestro primer día, el episodio número 1 de esta semana. Tema apasionante en el que profundizaremos durante los siguientes días. Adelante, por favor, conmigo del capítulo 30, verso 11 en adelante hasta el capítulo 34, su lectura, de tal manera que cuando desarrollemos los textos, usted ya esté preparado de qué estamos hablando. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, les agradezco muchísimo su tiempo, su compañía. Hasta el día de mañana. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.